Alrededor de 401 a 421 después de Cristo, los lamanitas han destruido a casi todos los nefitas, escondido. Moroni termina y protege el registro que su padre mormón hizo del pueblo. Basado en hechos reales, tal como está registrado en el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Tras la grande y tremenda batalla en Cumorah, he aquí, los lamanitas persiguieron a los nefitas que se habían escapado a las tierras del sur hasta que todos fueron destruidos. Y mi padre también murió a manos de ellos. Y yo quedo solo para escribir el triste relato de la destrucción de mi pueblo. Y no sé si me matarán o no. Pero los eternos designios del Señor han de seguir adelante hasta que se cumplan todas sus promesas. Porque de la tierra han de salir estos convenios y profecías por la mano del Señor. Y será como si alguien hablase de entre los muertos. El Señor me ha mostrado cosas grandes y maravillosas, concernientes a lo que se realizará en breve, en ese día en que aparezcan estas cosas entre vosotros. Os hablo así como si os hallaseis presentes, y aún así no lo estáis. Pero he aquí, Jesucristo me os ha mostrado, y conozco vuestras obras. No me condenéis por mi imperfección, más bien, dad gracias a Dios que os ha manifestado nuestras imperfecciones, para que aprendáis a ser más sabios de lo que nosotros lo hemos sido. No he perecido todavía, y no me doy a conocer a los lamanitas, porque matan a todo nefita que no niegue al Cristo. Y yo no negaré al Cristo. De modo que ando errante por donde puedo para proteger mi propia vida. Ahora escribo a mis hermanos, los lamanitas, y quiero que sepan que ya han pasado más de 420 años desde que se dio la señal de la venida de Cristo. Y sello estos anales después que os haya hablado unas palabras por vía de exhortación. He aquí, quisiera exhortaros a que cuando leáis estas cosas, si Dios juzga prudente que las leáis, recordéis cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres, desde la creación de Adán hasta el tiempo en que recibáis estas cosas, y que lo meditéis
en vuestros corazones. Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. Por tanto, no neguéis el poder de Dios, porque Él obra de acuerdo con la fe de los hijos de los hombres, lo mismo hoy, y mañana, y para siempre. Y Dios os mostrará que lo que he escrito es verdadero. Venid a Cristo y perfeccionaos en Él, y absteneos de toda impiedad. Y amad a Dios con todo vuestro poder, mente y fuerza, para que por su gracia seáis perfectos en Cristo. Por tanto, este libro es un compendio de los anales del pueblo de Nefi, así como de los lamanitas. Escrito a los lamanitas, que son un resto de la casa de Israel, y también a los judíos y a los gentiles, escrito por vía de mandamiento, por el espíritu de profecía y de revelación. Escrito y sellado y escondido para los fines del Señor, ha de aparecer por el don y el poder de Dios por medio de los gentiles, para mostrar al resto de la casa de Israel cuán grandes cosas el Señor ha hecho por sus padres, y para que conozcan los convenios del Señor y sepan que no son desechados para siempre, y también para convencer al judío y al gentil de que Jesús es el Cristo, el eterno Dios. Saludos hermanos y hermanas, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a su clase semanal. Ven, sígueme con Julio Silverio. Esta semana cubriremos lo que es el último capítulo del libro de Mormón, que corresponde a Moroni capítulo 10. Durante este año hemos estado estudiando cada semana, cada día, este maravilloso libro. Hemos aprendido acerca de los desafíos que han enfrentado a aquellas personas que decidieron seguir a Cristo en este continente, en el continente americano. Hemos aprendido de personajes que desafiaron sus propias debilidades con la ayuda de Cristo, y con su divina gracia pudieron convertirlas en fortaleza. Personas simples, familias simples y sencillas que, por ser obedientes a los mandamientos del Señor, dados a través de sus profetas o directamente por Él, llegaron a hacer cosas maravillosas. Cruzaron mares, pudieron conquistar nuevas tierras, crearon ciudades, crearon
edificaron templos y dedicaron sus vidas a servir al Señor. Cómo ellos pudieron vencer los desafíos del diario vivir, pero también cómo pudieron crear naciones fuertes, fundadas bajo las enseñanzas del Evangelio de Jesucristo. Cómo tuvieron reyes que fueron buenos, reyes que fueron inicuos, cómo el Señor se manifestó a ellos constantemente a través de la voz de los profetas, quienes lo representaron. Y todo esto lo tenemos en el libro de Mormón, que es una recopilación hecha por Mormón, uno de los últimos profetas que tuvo en sus manos lo que son las planchas de oro, que eran mucho más que lo que tenemos hoy en día. Eran muchos registros, pero no podíamos tenerlos todos por motivo del volumen. Pero el Señor inspiró a Mormón y luego a su hijo Moroni a hacer un resumen donde ellos fueron inspirados para saber cuáles eran las historias que el Señor esperaba que nosotros pudiésemos tener hoy en día y que fueran de mayor ayuda y valor para nuestras vidas. Pues ahora ya hemos visto a un Moroni que se quedó solo, prácticamente solo, porque los lamanitas, además de haber destruido a todo el pueblo nefita, y algunos de los nefitas que quedaron vivos para poder cuidar sus vidas y no ser muertos por los lamanitas, entonces se unieron a ellos. Y según dice Moroni en el capítulo 1, que los lamanitas andaban buscando cualquier persona que fuera nefita y que no negara al Cristo para matarlo. Y en la misión o en la meta de Moroni estaba que él no negaría al Cristo. De manera que anduvo errante por muchos años, huyendo de los lamanitas, pero también cuidando el registro que su padre le había entregado. Esa compilación de la historia del pueblo de Nefi, que cubría ya más de 1000 años, desde el año 600 antes de Cristo hasta el año 425 después de Cristo. Y si incluimos entonces el libro de Éter, que tiene la historia de la familia del hermano de Jared y de Jared, desde la época de la confusión de los idiomas durante la construcción de la Torre de Babel, entonces cubre mucho más tiempo. Pues Moroni no tenía planes de escribir mucho de parte de él. Ya vimos que, viendo que tenía algo más de tiempo y algo más de espacio, posiblemente en las planchas, decidió escribir algunas de las cosas que eran de las políticas de la iglesia, cómo se ordenaban los maestros, los presbíteros, cómo se bendecía el pan, cómo se bendecía el vino de la Santa Cena y cuál era la política que se llevaba a cabo para recibir a los miembros nuevos y primero para asegurarse de que alguien estuviese listo para ser bautizado. Pues en los demás capítulos, del 7, el 8, el 9, él entonces lo que hace es que comparte con nosotros comunicaciones o cartas que su padre le enviaba, aclarándole algunos puntos de doctrina, tales como el bautismo de los niños pequeños, la fe, la caridad o el amor puro de Cristo y otros temas. Pues aquí en el capítulo 10, Moroni entonces escribe una exhortación o varias exhortaciones de despedida para el lector. Él estaba muy consciente, así como lo estuvieron los demás profetas antes que él, de que él no estaba escribiendo para las personas contemporáneas a él. Él no le estaba escribiendo a personas a quien él conocía, sino más bien sabía que este registro que iba a ser enterrado para ser luego sacado a la luz, según decía o según dice en Isaías capítulo 29, saldría desde la tierra y saldría en una época donde las personas que leerían el libro no iban a conocer a Moroni, porque iba a pasar muchos años. De hecho, desde el año 425 hasta el año 1820-23, donde José Smith tuvo la oportunidad de recibir de parte de Moroni, ya convertido en un ángel glorificado, le entregó las planchas, pasaron realmente muchos siglos. Pues vamos a leer un poquito sobre la introducción que tiene el manual de Ven Sígueme con respecto a esta parte. Dice, el libro de Mormón comienza con la promesa de Nefi de que él nos mostrará que las tiernas misericordias del Señor se extienden sobre todos aquellos que a causa de su fe
Él ha escogido. Eso es el último versículo del primer capítulo del libro de Mormón. Que Nefi nos iba a mostrar en su libro, en sus planchas que él escribió, que las tiernas misericordias del Señor se iban a extender sobre todos aquellos que a causa de su fe él ha escogido. Y es interesante cómo el versículo 3 del capítulo 10, ya llegando a la parte final del libro, también a Moroni se refiere a esas tiernas misericordias. Él dice, recordad cuán misericordioso ha sido el Señor. Entonces, en el libro de Mormón hemos visto muchos ejemplos de las tiernas misericordias del Señor, la que utilizó para salvar a la familia de Ley, para salvar a la familia del hermano de Jared, para escuchar esas oraciones sinceras que le hizo Enos cuando buscaba respuesta para sus preguntas que tenía, para esa hambre que tenía en su alma, o la misericordia que tuvo para con Alma, especialmente Alma hijo, que se había dedicado a ser un enemigo muy grande de la iglesia, y juntos con los hijos del rey Mosía perseguían a toda persona que era cristiano, a todo aquel que creyera en las enseñanzas de la iglesia de Jesucristo en esa época. Y el Señor tuvo tanto amor y misericordia con él que se manifestó a él y le perdonó. Y así hay tantos ejemplos de personas que recibieron esa misericordia de parte del Señor, que recibieron su perdón y su ayuda. Y es un ejemplo que se repite constantemente en el libro de Mormón. Pues bueno, del versículo 3 al versículo 7 tenemos lo que es, de Morón y 10, la promesa. El libro de Mormón es un libro con promesa. Cuando era misionero leía esto muy a menudo a mis investigadores. Y miles, millones de personas han sido invitados a poner a prueba esta promesa con este desafío que tiene desde los versículos 3 al versículo 6. Dice, he aquí quisiera soltaros que cuando leáis estas cosas, o sea, Mormón se está refiriendo al libro de Mormón. Si Dios juzga prudente que las leáis, o sea, el libro no va a llegar a todo el mundo, sino a quien Dios juzgue prudente que la reciba. Lo primero que Moroni quiere que nosotros hagamos es leer el libro. No podemos ir a preguntarle a Dios si el libro es verdadero si primeramente no lo hemos leído. O sea, no podríamos comenzar por poner a prueba esta promesa porque lo primero es leerlo. Y después de leerlo, entonces se nos pide que recordemos. Leer y recordar. Son 6 cosas que tiene esta promesa. Primero, leer el libro. Léalo, aunque le parezca a usted que no es un libro verdadero, aunque le parezca que pueda ser un invento, el desafío es leerlo. Y después de leer, recuerde cuán misericordioso el Señor ha sido con los hijos de los hombres, desde la creación de Adán hasta el tiempo en que recibáis estas cosas. Ahora viene la tercera invitación, meditar, y que lo meditéis en vuestros corazones. Meditar es un proceso consciente de análisis profundo acerca de algo que estamos leyendo. Es algo que debe hacerse en un ambiente de tranquilidad, un ambiente de concentración. Y dice el 4, y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios el eterno Padre. Entonces ahí viene la parte más importante de la promesa, preguntarle a Dios. Usted lee, medita, no lee, recuerda las misericordias de Dios, medita sobre lo que ha leído y le pregunta a Dios. Pero esta pregunta tiene algunos requisitos. Por ejemplo, deben ser en el nombre de Cristo. Y debemos orar con verdadera intención, con un corazón sincero, teniendo fe en Cristo. Entonces, ¿qué debemos preguntar? Si no son verdaderas estas cosas. Moroni estaba seguro de que era verdadero, porque él había sido testigo de ello. Había visto a Jesucristo. Su padre también había sido un testigo de primera mano
de cómo el Señor se había manifestado a su pueblo para bendecirlos, para cuidarlos, para extenderles su misericordia. Y Moroni sabía que lo que tenía en sus manos era verdadero. Ahora, el testimonio de él es su testimonio. Usted y yo tenemos que trabajar con el testimonio nuestro. Jesucristo estaba muy interesado en saber si sus discípulos tenían un testimonio de su misión divina. Cuando les preguntó, ¿qué dice la gente que yo soy? Y luego también le preguntó a ellos, ¿qué dicen ustedes que yo soy? Y ahí es donde Simón Pedro le dice, bueno, tú eres el Hijo de Dios. Y le dice, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y este es el testimonio. No se nos manda a que le preguntemos a nadie aquí en la tierra, a que le preguntemos a la inteligencia artificial, que le preguntemos a Google, a YouTube, ni a un amigo. La invitación de Moroni es a que le preguntemos a Dios, el Eterno Padre, en el nombre de Jesucristo, si no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, que esa es la condición, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Esa es la promesa del libro de Mormón. Y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. Y esa es la invitación que cientos de miles de personas reciben cada mes, cada semana, cada día, a que oren y le pregunten a Dios. Los misioneros ya llevan casi 2 siglos invitando a las personas en todo el mundo a poner a prueba esta promesa. Y los testimonios que se han generado en base a esto son incontables, porque todo aquel que sinceramente ha cumplido o seguido los pasos de esta promesa, al leer, meditar, orar con fe, ha recibido un testimonio. Y un testimonio personal, donde ha sabido de manera muy clara que Dios le está manifestando en su corazón la veracidad del libro. El versículo 29, Moroni todavía dice, y Dios os mostrará que lo que he escrito es verdadero. Él está seguro de eso. Así como él estaba seguro de que respiraba, de que estaba vivo. Yo sé que este libro es verdadero porque yo hace muchos años, 36 años aproximadamente, yo puse en práctica cada uno de los pasos de esta promesa y oré para preguntar a Dios si estas cosas eran verdaderas. Y lo hice en un ambiente solitario donde nadie más estaba conmigo, donde estábamos solamente el Señor y yo. Le pregunté si estas cosas eran de Él, si eran verdaderas. Y yo pude saber, y recuerdo como ahora, aun cuando esto ocurrió en el 86, pude sentir un sentimiento de gozo, una paz y una alegría como nunca había sentido en mi vida, inmediatamente después de que hice esta pregunta. Me levanté como de un salto, con una sonrisa y una alegría dentro de mí. Supe realmente que el Señor me había manifestado la verdad de estas cosas. Por eso he dedicado mi vida a esto. Por esto amo tanto este libro. Y sé que todas las cosas que se derivan de él son verdaderas. El profeta por medio del cual vino el libro fue un profeta verdadero. Y la iglesia que tiene el libro es la única iglesia verdadera de Jesucristo, hoy en día sobre la faz de la tierra. Esta invitación es para todo el mundo. Todos están invitados a probar. Solo tienen que leer, meditar y orar, pero con verdadera intención. Y la promesa está allí. Y yo se la hago extensiva a todos ustedes, que también puedan orar. Algunas personas incluso han leído el libro, pero no han meditado, no han orado. Entonces solamente ven el libro como un libro muy bonito, que da buenos consejos, excelentes historias y relatos, pero no han buscado ese testimonio. Si ese es el caso suyo, yo le invito a que complete
lo que le falta y le pida al Señor con verdadera intención, con fe, sin duda. Y luego de pedir, quédese esperando la respuesta. Y Él entonces vendrá a usted y le hará saber la verdad de estas cosas. Cada persona tendrá una experiencia personal diferente a otras personas, porque será de una manera íntima a donde el Señor sabrá que nos está hablando y nosotros entenderemos su respuesta. Su respuesta. Moroni sigue hablando sobre un tema que le parece importante, que son los dones espirituales. Él dice, versículo 8, además os exhorto, hermanos míos, a que no neguéis los dones de Dios, porque son muchos y vienen del mismo Dios. Y hay diversas maneras de administrar esos dones, pero es el mismo Dios que obra todas las cosas en todo. Y se dan a los hombres por las manifestaciones del Espíritu de Dios para beneficiarlos. Porque aquí a uno les he dado por el poder de Dios enseñar la palabra de sabiduría. Y sigue hablando sobre diferentes dones. También en 1 Corintios, me parece capítulo 11 posiblemente, habla sobre los dones. Los dones vienen de Dios. No se le dan todos los dones a una persona, pero todos tenemos realmente la oportunidad de buscar los dones en nuestras vidas. Dice el 17, y todos esos dones vienen por el Espíritu de Cristo y vienen a todo hombre, respectivamente de acuerdo con su voluntad. Quisiera exhortaros, mis amados hermanos, a que tengáis presente que toda buena dádiva viene de Cristo. También viene otra exhortación, son como 6 exhortaciones que tiene Moroni en este capítulo. Otra más dice, quisiera exhortaros a que recordéis que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y todos estos dones de que he hablado, que son espirituales, jamás cesarán, mientras permanezca en el mundo, sino por la incredulidad de los hijos de los hombres. Por tanto, debe haber fe y debe haber esperanza. Pues, imagínese usted que tenga la oportunidad de escribir un mensaje que lo van a leer muchas personas, millones de personas, generaciones después de que ya usted no esté sobre la tierra. De seguro que se aseguraría de encontrar allí o de escribir sus mejores palabras, de tener la mejor inspiración, siendo de que sus palabras serán leídas y releídas por millones de personas en todo el mundo. Moroni dice en versículo 7, otra exhortación, y os exhorto a que recordéis estas cosas, pues se acerca rápidamente el día en que sabréis que no miento, porque me veréis ante el tribunal de Dios y el Señor dirá, ¿no os declaré mis palabras que fueron escritas por este hombre, como uno que clamaba de entre los muertos, y como uno que hablaba desde el polvo? Con esto, Moroni se compara con lo que dice Nefi. Nefi, al concluir sus planchas y escribir sus últimas palabras a nosotros, él también habla de que un día tendremos la oportunidad de vernos con Él cara a cara, porque vamos a resucitar y estaremos delante de Dios y ahí van a estar todas las personas que han muerto. Y ahí va a estar Nefi, ahí va a estar Moroni, ahí va a estar Mormón, ahí va a estar todos los profetas. Y entonces allí el Señor puede preguntarnos, ¿no te declaré a través de este profeta la verdad de estas cosas? Y a lo mejor no le hiciste caso, a lo mejor te burlaste, pero míralo ahí donde está. ¿Cómo lo dice Nefi? En el versículo 10 al 11 del 33 dice, y ahora bien, mis amados hermanos, y también vosotros los judíos, y todos los extremos de la tierra, escucha estas palabras y creed en Cristo. Y si no creéis en estas palabras, creed en Cristo. Y si creéis en Cristo, creeréis en esas palabras, porque son las palabras de Cristo, y Él me las ha dado, y enseñan a todos los hombres que deben hacer lo bueno. Y si no son la palabra de Cristo, juzgad, porque en el postrer día Cristo os manifestará con poder y gran gloria, que son sus palabras. Y ante su tribunal nos veremos cara a cara vosotros y yo, y sabréis que Él me ha mandado escribir estas cosas a pesar de mi debilidad. Con una diferencia de 10 siglos. Eso fue lo que dijo Nefi con respecto a ese día futuro en donde nos veremos cara a cara con Él, delante de Dios. Y ahí entonces el Señor va a hacernos saber que las cosas que escribió Nefi eran verdaderas. 10 siglos después, entonces
Moroni nos dice algo similar, que estaremos entonces frente a Dios y frente a Moroni, y el Señor va a preguntar, ¿no os declaré mis palabras que fueron escritas por este hombre? Como alguien que clamaba de entre los muertos. Será muy interesante. Para algunos será un encuentro muy gozoso y una nueva confirmación de que sí eran profetas verdaderos, que hablaban la palabra de Dios, que sí existieron y que sí testificaron de Jesucristo. Y para otros será un sentimiento muy incómodo al saber de que le dieron la espalda. Lo trataron como algo de poco valor y dijeron que no era verdadero. El último consejo que da Moroni tiene que ver con que vengamos a Cristo. Versículo 30, otra vez quisiera exhortaros a que vinieseis a Cristo. El 32, sí, venid a Cristo y perfeccionaos en Él. Y absteneos de toda impiedad. Y si os abstenéis de toda impiedad y amáis a Dios con todo vuestro poder, mente y fuerza, entonces su gracia os es suficiente. Entonces, el versículo 34, su último versículo de despedida. Ahora me despido de todos, pronto iré a descansar en el paraíso de Dios hasta que mi espíritu y mi cuerpo de nuevo se reúnan y sean llevados triunfantes por el aire para encontrarlos ante el agradable tribunal del gran Jehová, el juez eterno de los vivos y muertos. Con eso terminamos, hermanos, el libro de Mormón en este año 2024. Son unas 642 páginas que recogen la historia de este pueblo o de estos pueblos que también tuvieron la oportunidad de seguir a Cristo, de seguir su evangelio, de establecer su iglesia, de aprender de él y participar de sus ordenanzas. Y así Moroni termina invitándonos a venir a Cristo. Así como se llama este programa, así como se llama este curso de estudio para toda la familia en la iglesia de Jesucristo. Ven, sígueme. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. El cuadro que tengo detrás de mí refleja momentos en donde el Señor invitó a personas de manera directa y personal a que dejaran todo y que vinieran y lo siguieran. Es mi exhortación también a que dejemos todas las cosas del mundo y que sigamos a Jesucristo, porque al final Él es el que nos da la vida eterna y podremos aspirar a un mundo mejor, como leímos en Éter, capítulo 12, versículo 6. Este año ha sido un año de gran aprendizaje para mí, aun cuando he leído el libro de Mormón decenas de veces. Este año ha sido muy especial porque he tenido que dedicarme más a fondo para prepararme, obviamente, para compartir esta clase. Y asimismo ha aumentado mi testimonio y mi conocimiento acerca de Jesucristo, que no solamente es el Dios del pueblo de Israel, el Salvador de esta parte del mundo, sino que es el Redentor y Salvador de todo el mundo, y que se manifestó no solamente a los israelitas, sino que se manifestó a otras personas en otros lugares del mundo. Y para ello tenemos un testimonio escrito en este libro. Le invito a usted a que cumpla con los pasos de la promesa de Moroni. Léalo, no pierde nada. Si no tiene una copia, es muy fácil conseguir una gratuitamente. Si la quiere en formato digital, está gratis por todos lados. Los misioneros que andan en la calle le pueden conseguir una copia física. Si no tiene con quién comunicarse, hasta a mí puede mandar un mensaje. Yo me aseguro que en cualquier lugar del mundo donde usted esté pueda recibir este libro. Léalo con verdadera intención. Y cuando usted ore, sin dudar en nada, el Señor le va a manifestar la veracidad del libro. Y sabrá, así como yo sé, que es un libro de Dios, mandado a escribir por Él, así como Él inspiró que se escribiera la Biblia. Ambos complementan entonces uno en nuestras manos, como lo profetiza en Ezequiel capítulo 37. Uno solo en nuestras manos. Uno representa el palo de José y otro el palo de Judá. Juntos entonces se convierten en un potente testimonio de Jesucristo, de dos naciones. Pero más que lo que yo pueda decir,
más de las palabras que yo pueda utilizar, hay algo que vale más y más importante, que ese testimonio que usted puede obtener si con verdadera intención usted lee, medita y ora. Y ahí entonces, más allá de las palabras, más allá de lo que usted pueda leer o de que alguien le pueda decir, vendrá un testimonio que se marcará en su corazón y que nunca podrá olvidar. Y ese será un testimonio que vendrá de Dios. Es el que yo tengo y el que he compartido con ustedes cada semana durante este año y que me ha hecho realmente crecer. Yo sé que es verdadero. Ya comenzando el próximo año, otra vez comienzo a leerlo desde el principio, tratando de encontrar en cada una de sus páginas revelaciones personales, cosa que el Señor quiere que yo aprenda, que no hay otra manera de yo aprenderlo sino a través de su inspiración que viene a través del Espíritu Santo. Gracias, hermanos, a todos los que me han acompañado, a aquellos que han estado conmigo durante este año, que me han enviado sus comentarios, que han estado conmigo, que me han dado apoyo en este proyecto. Y de verdad que ha sido una excelente experiencia. Y gracias por no dejarme solo en todo este gran proyecto. Que el Señor nos bendiga para que podamos atesorar el conocimiento que hemos obtenido durante este año y que estemos listos para recibir más y ponerlo en práctica. Es mi oración en el nombre de Jesucristo. Amén.